El concepto de salud en términos generales ha sido motivo de controversia a lo largo de la historia por la complejidad constante de la realidad humana. El de salud mental no es la excepción, pues más que el primero ha pasado por un largo proceso de consolidación, sobre todo por la realidad en la que vivimos, caracterizada por ser cambiante. Si bien tenemos distintas definiciones de acuerdo a variables como el enfoque desde el que se haga, el área de conocimiento o la dimensión de la vida de la que se hable, todavía no llegamos a un consenso real y objetivo de lo que ello implica realmente. En este momento, te vamos a exponer en términos muy generales la idea que de salud mental se tiene específicamente desde la psicología, tomando como referencia los enfoques psicoterapéuticos más predominantes dentro de esta área de conocimiento. Con base en ello, podremos visualizar que, incluso dentro de una misma área, existen diferencias muy significativas en la propia definición, y sin olvidar que, también, y esto sin excepción, todos los conceptos tienen puntos de encuentro muy importantes. Partiendo de lo anterior, entonces entendemos que tanto el concepto de salud como el de salud mental son conceptos relativos, subjetivos y complejos. Es decir, es por ello que no logramos llegar a una definición objetiva y concreta que ayude a comprender las diferentes manifestaciones de salud, y es por ello que tenemos una amplia gama de posibilidades y de oportunidades para comprenderla. Por ejemplo, el psicoanálisis, siendo uno de los primeros enfoques que buscó entender la salud y la enfermedad mental, entendida esta última como neurosis, comprendía que entre salud y neurosis no había diferencia. De hecho, nunca se tuvo un concepto claro de lo que era salud, pero lo más acercado que el mismo Freud llegó a aceptar es que se podía entender que una persona saludable era la que más se acercaba a aprovechar esta capacidad de amar y de trabajar, gozar y sublimar, entendido esto último como el único mecanismo de defensa que puede ser más útil y más positivo para la vida psíquica de la persona. Entonces, al final, la diferencia fundamental entre salud y enfermedad depende de la cantidad de líbido que el yo pudiera manejar, entendiendo el líbido como esta energía mental que determina todo nuestro accionar en el entorno. Por otro lado, el enfoque cognitivo-conductual, siendo uno de los más utilizados actualmente y con el concepto de salud más acercado a nuestra realidad contemporánea, nos dice que entonces la salud mental es sinónimo de adaptabilidad al ambiente. Este enfoque específicamente modifica totalmente el concepto de salud, ya que nos habla de que la clave está en convertir una conducta desadaptativa en una conducta adaptativa, tomando en cuenta que la desadaptación o adaptación va a depender del contexto social de la persona. Entonces tiene mucho que ver con que la persona se adapte a su contexto más cercano, de manera que pueda convivir de manera más adecuada con los demás y con su entorno. Enfoque humanista. Contrario a la definición actual de la Organización Mundial de la salud mental no es la ausencia de síntomas o enfermedades, sino un proceso de realización personal, sin tener en cuenta el nivel mental, las capacidades o incapacidades físicas ni las disfunciones mentales. No se toma en cuenta un diagnóstico para no etiquetar ni limitar al ser humano. Al contrario, se impulsa a que la persona sea ella misma, sea lo que quiere ser y lo que de manera innata tiende a ser. Tal como Rogers mencionaba, los organismos tenemos la tendencia a la autorrealización, definida por este autor como la apertura hacia la experiencia interna, cuya comprensión e interpretación le va a dar el sentido a la vida. Cada ser humano tiene tendencia al desarrollo personal y se desarrollará de acuerdo a sus posibilidades y potencialidades. Básicamente, la persona es la responsable de su salud mental y será mediante la autoexploración y autoconocimiento que el individuo puede valorar lo que tiene, lo que es y lo que quiere,
y de este modo llegar a ser saludable. El abordaje del enfoque humanista respecto a la salud mental es de modo integral, es decir, considera los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales como un todo. Al referirse a la salud mental, se enfatizan los aspectos positivos de las personas sin que los síntomas impliquen un impedimento. Enfoque Gestalt. Desde un punto de vista gestáltico, salud y enfermedad, vida y muerte son extremos de un mismo continuo. Son polaridades, no existe una sin la otra. Al integrar ambas en nosotros nos sentimos más completos. Negar la muerte nos llevaría a negar algo que forma parte de la vida. Darnos cuenta de que la enfermedad y la muerte existen o es algo que estamos viviendo en este momento nos hace ir al aquí y ahora, a la presencia total del momento presente. Negarlo nos llevaría a la neurosis, dificultándonos la visión de un todo mayor. Nuestra energía no fluye igual cuando negamos o evitamos algo, es decir, cuando nos quedamos bloqueados en un punto dentro del ciclo de satisfacción de necesidades. Pensar en la enfermedad o la muerte nos puede llevar a poner mucha energía para evitar pensar en ello, algo que por sí mismo nos puede llevar a enfermar de alguna u otra manera. Para Peirce, el estado de salud se caracteriza por un proceso permanente de homeostasis interna, lo que quiere decir un mantenimiento de equilibrios bioquímicos vitales y de ajustamiento externo a las condiciones fluctuantes del medio, tanto físico como social. Entonces, la salud mental, para el enfoque gestáltico, sería el funcionamiento armonioso de los intercambios internos y externos, es decir, un sentimiento de plenitud de la existencia. No es el olvido del cuerpo en el silencio, sino la conciencia del cuerpo en el gozo de la vida. Enfoque sistémico. Desde este enfoque no se puede entender el concepto de salud y enfermedad de forma aislada, ya que están enfocados desde la visión del paradigma en la medida que se concibe al mundo como un complejo entramado de relaciones. Plantea que es necesario concebir la salud del ecosistema como esencial para comprender la salud de los seres humanos. Esto implica un equilibrio entre las fuerzas que lo llevan a la homeostasis y el necesario desequilibrio que lo impulsa a niveles superiores en su desarrollo. Las necesidades del sistema se manifiestan en los individuos de acuerdo al lugar que ocupan en el mismo y crean a su vez necesidades para estos individuos. La satisfacción o no de estas necesidades está intrínsecamente ligado a la salud y enfermedad. Esas necesidades pueden ser físicas, sociales y psicológicas, estando las tres interrelacionadas. Para poder funcionar de forma saludable, es esencial encontrar un equilibrio entre la demanda de la satisfacción de las necesidades y la posibilidad de responder a las mismas de forma adecuada. El desequilibrio se genera cuando dentro del funcionamiento del sistema se pierde la capacidad para responder correctamente. Los síntomas de enfermedad en las personas avisan que el sistema necesita un cambio con el fin de encontrar un equilibrio superior. Por último, el enfoque transpersonal, siendo uno de los enfoques más actuales y más nuevos dentro del área de la psicología, nos modifica por completo la idea que se tiene de la salud mental, pues la relaciona con una búsqueda del acceso a unidades superiores de actualización, que va de la mano con desaferrarnos por completo de los rasgos determinantes de la personalidad y que por lo tanto nos hace comprender que entonces la salud mental ya no se encuentra en el plano real en el que nos movemos diariamente. Es decir, para poder llegar a este estado óptimo, tenemos que contactar con nuestras claves internas, pero que este proceso es únicamente resultado de un proceso psicoterapéutico complejo y largo que nos va a permitir trascender hacia unidades más profundas de comprensión y de autocomprensión humana. Ahora que ya conoces las distintas definiciones del concepto de salud mental a partir de los diversos enfoques psicológicos, ¿cómo definirías la salud mental?